¿Cuál era la práctica? ¿Cuál era la práctica? ¿Cuál? Perdón. Visión. Ok. Tu grupo Fernández es el del lunes, ¿verdad? Algo que notar, vaya, algo que haya sido algo diferente, todo está, todo de puntualidad, control del laboratorio y todo estaba bien. Ok, perfecto. Y lo de la gente del martes, ¿quién estuvo ahí? De ustedes, ¿quién tuvo práctica el martes? Yo, doctor, yo estoy mal. ¿Qué tal estaba? ¿Qué me puedes decir del martes? ¿Algo notable? No, la verdad que igual empezaron a tiempo, eh, la práctica se dio, o sea, no hubo ningún problema. Nada que marcar. Y las presentaciones de los instructores están siendo bien, ¿va? Están preparando su material. Sí. Ok, magnífico. Por cierto, ¿cómo van con el asunto de las revisiones bibliográficas? Ahí van. Recuérdense que para la fecha del segundo examen tienen que estar ya los borradores de las revisiones en mi correo para poder empezar a hacer el chequeo y la edición de todo ese trabajo. O sea, para que, obviamente no hay tiempo, pues, pero el problema siempre es cuando hay tiempo que se quedan las cosas para el final y después vienen estas revisiones. Por mucho que uno dé tiempo, si uno las hace a la carrera, no, después hay problemas. Entonces, para que mantengan eso, recuerden lo que siempre he mencionado de que la participación de todo el mundo, si hay gente que no está participando o gente que no hace su trabajo, sencillamente lo notifican, ¿verdad? O sea, para que no haya nadie ahí recostándose en el trabajo de otros. ¿No? Soy bien, ¿cómo se llama? Bien alérgico a eso. Era una cosa que en la facultad a mí me podía decir trabajo en grupo. Te podrás imaginar que siendo como soy yo, nunca, no soy exactamente muy fanático del trabajo en grupo en ningún momento, pero tener que llevar la carga por otro era algo que particularmente era como que me encendieron un fuego debajo de los pies, ¿va? Al grado de, bueno, eso ya lo hacía en el colegio. Ya trabajo en grupo y entonces el dedito. Lo puedo hacer yo solo. Porque por lo menos si me iba mal a mí, no tener que decir, pucha, 2 días antes de entregar un trabajo grande y estar apoyando a la gente para que entregara su contribución si es que la había hacer o darse cuenta que la habían hecho 5 minutos antes era un desastre. Y antes de la invención del correo electrónico, eso era un problema serio. ¿Mm? Ahora no, ahora vos me mandas un correo, está en 5 millonésimas de segundo, vaya. Yo lo recibo y te lo puedo regresar y así. Pero antes que había que hacer las cosas por escrito y que los trabajos había que tenerlos unos cuantos días antes porque había que mandarlos a pasar a máquina, ya te imaginas que alguien no entregara su parte a tiempo. Era gran problema. Entonces, yo desarrollé alergia a esa clase de situaciones. Me parece que, bueno, nunca en tu vida creo que has tenido que hacer eso de un trabajo y que alguien lo tenga que pasar a imprimir, ¿va? Ya por lo menos desde tu época de colegio asumo que tu casa tenía una computadora, una impresora y conexión a la red. Pero antes que no existía eso, mis respetos. Sería interesante eso, fíjate. Obviamente académicamente es una rutada en esta época, pero decir, ustedes van a hacer un trabajo así, pero lo vamos a hacer old school y pueden hacer el trabajo, pero con 2 condiciones. Uno, prohibido tocar la internet, o sea, ir a la biblioteca, a buscar algo en la biblioteca. Y dos, hay que entregarlo escrito a máquina, si es que existen todavía las máquinas de escribir o quien haga ese trabajo a máquina, entregarle un manuscrito y decirle,
a otro, vaya. No necesariamente a máquina de escribir, pero tener que entregárselo a otro para que te lo transcriba y te lo dé impreso. Y la presenta. Los abogados, no, los abogados ya tienen todo en la computadora. Se, no, es que vos estás con la idea. Todavía hay algunos abogados que lo hacen, ¿me entiendes? Los viejitos que se acostumbraron antes de la computadora. Pero me acabas de decir una cosa, o sea, que en tu familia realmente no hay abogados, ¿va? Mira, ahora to, todos los protocolos, todas las documentaciones de los abogados ya tienen como dice, el formato en la computadora. Entonces viene y realmente ya casi solo es de llenarlo, ¿va? Fulano está poniendo los nombres respectivos, tal vez la parte donde está, obviamente en una demanda, la descripción de lo sucedido y abajo, porque cuando uno pone una demanda dice, bueno, desde aquí se presenta fulano y con tales y tales señas y el relato de la cuestión, ¿no? Pero está en la computadora y máximo ahora que creo que cualquier computadora moderna te permite que le dictes, ¿okay? Que le dictes, que tenga reconocimiento de voz. Y luego al final, bueno, fundamentando, presentamos una demanda basada en tales y tales artículos del código, ¿no? Que dice fundamentación legal en el no sé qué del código civil y tal, del código de procedimientos y no sé qué, firma. Pero eso ya está y lo único que configuras tu impresora para que te agarre las hojas de tamaño oficio que usan ellos. No, no, eso es una cuestión trivial. Sale todo en la computadora, firma sello, ahí va. No, si no, todavía existiría demanda para las secretarias. Y yo veo que los abogados tienen, por lo menos lo que yo conozco, la mayoría ni siquiera tienen ya secretaria. No es como los médicos que tenemos ahí una muchacha enfrente, aunque es más de recepcionista, más que nada para atender a los pacientes y programar las citas y llamarte, pero vos vas a la oficina del abogado y está solo él o ellos, un par de abogados allá en sus oficinas, y si hay alguien de recepcionista, solo está para atender a los clientes y servirles café, pero no tienen ni idea, al menos lo que yo conozco, ya tampoco. Pero te digo, las cuestiones old school sería interesante como intento. De cualquier manera, va a ser difícil que encontres un servicio secretarial, que es algo que ya no que hoy ya no sabes qué es. Nunca has visto uno, ¿no? Que habían, nada, imagínate algo así como el Yaquis, ¿va? Que está por ahí por la universidad, pero entonces vos llevabas un manuscrito y había ahí una persona, una secretaria, que vos le entregabas el manuscrito y le decías, bueno, pásemelo a máquina, ¿eh? Prímalo, como sea, para hacer no solo la pasada máquina, sino que le hacían los márgenes y sabían cómo hacerlo y lo encuadernaban de una vez, te pagabas para que te lo tuvieran encuadernado, pero obviamente pasar algo a mano, de mano así, tomaba un par de días y te cobraban por página. Y por supuesto, no, eso no era la parte difícil. Si querías ilustraciones, o sea, si tu trabajo tenía que tener ilustraciones, porque ahora vos solo corta y pega la foto que quiere en el trabajo y va para la impresora, ¿va? Imagínate en otra época, ¿cómo hacías? Había dos posibilidades. Bueno, una era dibujar, pero entonces tenías que estar con la secretaria porque te tenía que dejar el espacio, tenías que hacer la cuestión de la diagramación y necesitabas un ilustrador ahí que te hiciera el dibujo si no tenías habilidad para el dibujo. Y luego pegarlo, o sea, con tape y pegamento, y copiarlo o llevarlo a una imprenta profesional que te cobraba una grosería por hacer eso. Ah, y la presentación en la época antes del PowerPoint, eso era otra historia. Uh,
había dos. La primera era que tenías que hacer, si era con ilustración y todo, agarrar tu cámara, lo que yo tengo aquí todavía, que es precisamente reliquia de esa época, y entonces querías tomar las fotos y literalmente tomando fotos con tu cámara con película de diapositiva, no con película de foto, que es diferente. O sea, vos todavía conoces las rollos de película fotográfica, ¿no? Eso sí, supongo que todavía lo viste. Ok, la película viene de dos tipos. Hay película que es película en negativo, que es para tomar fotografías, ¿ok? O sea, que vos venías, tomabas la foto, generabas, revelabas la película, te da el negativo y eso lo pones en una cosa que sea una ampliadora, que es más o menos una impresora. Pasas a través del negativo, tenés el papel fotográfico, lo expones y luego en el cuarto oscuro pasarlo por una serie de químicos para hacer las fotos impresas en papel. Ese es un tipo, pero te servía si querías pegar algo en un trabajo, vaya, como dice. Imagínate un trabajo encuadernado con fotos pegadas en medio, así como un collage. Pero las diapos para la presentación es otro tipo de película, más delicada de tomar la foto, porque es mucho más sensible y si no lo sabes, si no la sabes usar, las diapositivas te quedan horribles, el color se cambia. Bueno, también tenés que mandarlo a revelar y toma generalmente 24 horas que te revelen esa película, corten los cuadritos y los metan en unos marquitos, ¿ah? La diapositiva que vos puedes ver así, para ponerla en un proyector, ¿ok? O sea que era caro y tenías el problema de que si la foto te quedaba mal, vos te ibas a dar cuenta cuando fueras a recoger esas diapos para presentarlas. El día de la presentación, o sea que estabas en un gran dolor de cabeza. Y la mayoría de los estudiantes de medicina, al final de cuentas, o de los médicos, bueno, que ahora ya somos médicos medio viejos, aprendimos a tomar fotos después de gastar un montón de plata en fotos mal tomadas. Viera qué linda, viera qué linda es la historia. El PowerPoint empezó a aparecer cuando estaba en la residencia, pero entonces teníamos un problema en la residencia. Teníamos PowerPoint en una computadora, la primera computadora que había ahí en el cuarto de residentes en el hospital, pero no existían los data show y andar cargando una computadora era un dolor de cabeza. Entonces, ¿qué crees que había que hacer? Tomarle fotos a la pantalla de la computadora para hacer las diapositivas. Gran avance. Entonces, se me ocurre que si ustedes se siguen portando mal, ese va a ser el mejor castigo que les pueda aplicar, es decir, les van a hacer las presentaciones como en los tiempos viejos de la tiranía y no poder no poder usar PowerPoint ni ningún dispositivo electrónico. Se mueren, creo yo. Ustedes se mueren. Ahí sí, ajá, dice, de castigo, dice, van a tener que hacer el trabajo sin ayuda de computadoras. Solo me imagino tu vocecita diciendo, ay, no. Entonces, no sé qué, el trabajo, pero por lo mismo les quité la excusa de que no tengan tiempo, pero ahora sí se puede hacer sin tanto sufrimiento desde la casa, porque créeme que en mi época de estudiante de medicina, eso era un dolor de cabeza, que te dijeran, tenés que entregar un trabajo impreso. Ay, yo decía, no era tanto el hacer el trabajo, era todo el trabajo de preparación que implicaba eso. ¿Ah? Era saber que es el baboso que está con una podadora allá afuera. Yo no sé si usted lo oye, pero a mí me zumba la cabeza con esa estúpida podadora. Yo no, la casa está pavimentada alrededor. El único, mira, sí, a veces he tenido la idea de decir, bueno, voy a quitar todo el pavimento y poner jardín. Más que nada porque refresca un poco la casa. Pero cuando me pongo a pensar en
dolor de cabeza, que es el mantener un jardín, máximo en un clima como este, digo, no sé, eso implica estar regando, estar podando, estar haciendo todo eso, estarle pagando al chapeador, porque yo no me voy a poner a chapear. ¿Okay? Entonces, se me quitan bien rápido las ganas. Porque sí, se miran muy bonitos los jardines, pero yo soy Aragán para las cosas de la casa. O sea, reparo lo que hay que reparar, pero eso de estar en cuestiones de decoración, yo no lo hago. Bueno, entremos en materia. Entonces, ayer vimos el sistema de inmunidad basado en neutrófilos. Y teníamos otras dos cosas, ¿va? Teníamos dos células más en esa línea, que es bueno, ya hablamos del macrófago, pero tenemos dos células, el basófilo y el eosinófilo. ¿Qué están haciendo ahí? Me vas a preguntar. Bueno, si te diste cuenta, más el trabajo, aquí no solamente es el trabajo de fagocitosis, relativamente simple conceptualmente. La mayor parte del problema es montar la respuesta, amplificar la respuesta, y la otra es que ayer vimos que había una serie de, ¿cómo te dijera? De mecanismos por los cuales vas a modificar las condiciones en el sitio de la infección. ¿Ok? O sea, el hecho de que tenés que hacer dos cosas principalmente. Una es reclutamiento de más células. ¿Ok? Jalar neutrófilos de la circulación hacia el sitio de la infección, y vimos ayer que había un mecanismo basado en una serie de proteínas de adhesión que llamaban a los neutrófilos. Pero además tenés que hacer una cuestión. Junto con todo proceso infeccioso y toda respuesta inmune, hay una respuesta inflamatoria asociada. Y ya vimos algo que tenía que facilitarle a las células inmunes que puedan atravesar el vaso sanguíneo. Dos, redistribuir el flujo de líquido, o sea, hacer que el capilar sea más poroso y entre suficiente líquido hacia el sitio inflamatorio. Eso es lo que tenés es ya la creación, pues, de edema, ¿ok? Que haga vasodilatación para aumentar el flujo ahí y la cantidad de células que están pasando o que pueden llegar, y la generación de una respuesta inflamatoria sistémica. Ahí es donde entran los otros dos. Primero, el eosinófilo, que tiene alguna capacidad de fagocitosis, para empezar. O sea, es un agente fagocítico, pero como célula fagocitadora es bien poco efectiva. Sin embargo, todos esos gránulos en el eosinófilo contienen dos cosas. Primero, a ver si lo pongo aquí más. No, ¿dónde está? No, más acá arriba estaba. Primero, el eosinófilo, acá, son estos, el número 10 en tu pantalla. Esos gránulos contienen varias cosas. Una vez que llegaron al sitio de la infección, en primer lugar, algunos de estos gránulos contienen sustancias que hacen quimiotaxia, o sea, atraen al resto de las células y envían una señal hacia la médula ósea para que libere más. Dos, hay una proteína antibiótica, por así decirlo, en el gránulo del eosinófilo, que se llama proteína principal básica. Y esa proteína principal básica tiene una actividad muy útil contra organismos como los parásitos, que como es un organismo multicelular muy grande, no te hacen, ¿cómo se llama? No son muy amenos a la fagocitosis,
pero la proteína principal básica rompe la pared celular, por ejemplo, de un protozoo o de un hongo. ¿Okay? Entonces, estás haciendo una de las primeras líneas de defensa basada en sustancias químicas. El otro que tenés acá, el número 12, el basófilo. El basófilo no tiene mucha actividad fagocitaria, ¿okay? No es su trabajo, pero en el caso del basófilo me va a secretar 3 sustancias que son moduladoras del, ¿cómo se llama? Son moduladoras de la permeabilidad capilar. Secretan histamina, ¿ok? Que es vasodilatadora. Me secretan serotonina, que aumenta la permeabilidad capilar, y me secretan bradicinina. Más en los gránulos del basófilo tenés un polisacárido que se llama heparina. ¿Has oído hablar de heparina? Sí, impide la coagulación de la sangre. Es un anticoagulante. Me decís por qué. Yo voy a introducir un anticoagulante porque la idea acá es que estás liberando, cuando abrís la pared del capilar, está saliendo plasma junto con las células inmunes. Y ese plasma contiene proteínas de coagulación. Ahora, yo quiero inhibir la coagulación en ese sitio, porque si yo permito que las proteínas del sistema de coagulación salgan al sitio inflamatorio y se activen, lo que van a hacer es solidificar el sitio inflamatorio y no pueden entrar los neutrófilos. Entonces yo tengo que mantener ahí un ambiente líquido. Resultado, cuando yo introduzca los basófilos ahí, van a hacer que se trasude plasma hacia el sitio de la infección. O sea, básicamente estás generando ahí como un pantano en el cual se pueden mover los neutrófilos. Y estás haciendo vasodilatación porque si yo quiero hacer llegar un número de células grande ahí, células inmunes, ¿entiendes? Necesito aumentar el flujo local y la manera más fácil de hacerlo es vasodilatación. O sea que estoy teniendo capilares dilatados y porosos que están filtrando. ¿Sí? O sea que estoy ayudando por decir, crear las condiciones locales para el control de la infección. Ahora, el problema, si yo estoy trabajando hasta ahorita solo con la segunda línea, es que esa segunda línea de respuesta a la infección tiene 2 defectos. La primera es que es inespecífica. La segunda es que no tiene memoria. Y una de las grandes ventajas del sistema inmune es precisamente el hecho de que hay una memoria inmunológica y que hay que es un sistema adaptable. Aquí es donde entramos con la siguiente línea, que es precisamente la línea de los linfocitos. ¿Okay? Y no solamente vas a utilizar los linfocitos para crear una memoria, sino que ahora tengo la potencialidad de regular la respuesta inflamatoria, porque hasta ahorita es una respuesta de todo o nada. Y que toda la respuesta hasta ahorita la estoy basando en retroalimentación positiva. Y eso es potencialmente desastroso, ¿no? Tener un sistema inmune fuera de control. En primer lugar, veamos la cuestión de que obviamente yo no quiero encender todo el sistema para cualquier cosa porque consume recursos. Segundo lugar, el equivalente de tratar una infección leve con una respuesta sistémica grande. ¿Ok? Imagínate que tenés tu resfriado común y disparas el sistema inmune para hacer cosas como generar fiebre de 40 grados con un catarro común, movilizar todos los recursos, liberar un montón de hormonas, etcétera. O sea, el equivalente de que se te metió una mosca en el cuarto y vos la querés cazar, qué sé yo, con un lanzagranadas.
vas a matar la mosca. ¿Correcto? Los basófilos. Cuando ves un gránulo de eosinófilo, ese eosinófilo implica que hay ese gránulo rosado implica que hay una proteína básicamente, ¿cómo se llama? Alcalina. La proteína principal es alcalina, etcétera. Y cuando ves un gránulo azul, generalmente lo que tenés son mediadores, como esa histamina y serotonina, son derivados de aminoácidos, la bradicinina también, o sea, son básicamente mediadores o amplificadores de la respuesta inflamatoria. Y ahí es donde voy con el asunto de los linfocitos. Si yo monté una respuesta inflamatoria, tengo que tener, uno, la posibilidad de controlar la respuesta, por lo que te decía, nunca va a ser útil de ninguna manera que yo utilice unas granadas para cazar una mosca, ¿va? Voy a matar la mosca, pero ¿a qué precio? ¿Okay? La opción nuclear no necesariamente es la mejor opción. Dos, una vez que controlé la infección, necesito hacer dos cosas. Uno, buscar todos los medios posibles para que no vuelva a suceder. Y dos, descender la respuesta inflamatoria, o sea, regresar el sistema a la normalidad. Ahí es donde entra el hecho de que tenés una población específica de linfocitos. De hecho, aclaremos una cosa. Linfocito es una palabra genérica en el sentido de que es una familia y una familia bien difusa de células, ¿ok? Vaya, para ponerlo así, imagínate todos los cerones que hay en el mundo, ¿va, Fernando? Hay de un montón de tipos, hay un montón de tipos y tamaños, ¿va? No sé qué tan grande es tu familia inmediata, pero gente con el mismo apellido, supongo, no sé, hay bastantes. Y no se parecen. Ajá. Imagínate. Ahora imagínate qué sé yo, los Martínez o los López o los Li en China. El apellido más común es Li. ¿Te imaginas que hay 150 millones de ellos o algo así? 3 veces la población de Centroamérica, solo de gente de apellido Li, y por lo tanto puede decir, no, fulano de tal es un Li, pero no te dice nada del tipo, hay millones hay todas las combinaciones posibles. Lo mismo pasa con los linfocitos. Ahora, vamos a aclarar, para no volvernos locos, que decir que un linfocito entonces es miembro de una familia, y los linfocitos vienen en dos sabores principales, B y T. Ahora, ¿a qué se refiere B y T? Normalmente, y veamos la línea, originalmente tenías una célula precursora hematopoyética que era común. Acordate, si nos vamos al primer dibujo, al primer cuadro que teníamos acá, permitir, está bien lejos. A esta célula hematopoyética pluripotencial ves que se diferenció en dos líneas. Esta que ya vimos, la línea de los granulocitos, pero aquí se fue a una célula precursora linfoide. ¿Okay? Estamos todavía en la fase del embrión. Y esta célula precursora linfoide va a caer a una división en dos familias de linfocitos. Ahora, el linfocito en sí, vámonos de regreso, vamos a marearlos un poquito. El linfocito en sí, estamos acá. Esa célula progenitora linfoide está en la médula ósea del embrión, pero sale de la médula ósea y va a ir a procesarse de dos maneras. La primera es una familia que va a migrar
hacia los tejidos linfáticos periféricos, o sea, todo el sistema linfático, ganglios, placas linfoides debajo de la mucosa del intestino, anillo faríngeo, o sea, las amígdalas, etcétera, y convertirse en la línea del linfocito B. Ok, de hecho se llama B porque el primer trabajo que lo describe la génesis de los linfocitos B o su desarrollo en un órgano llamado la bolsa de Fabricio, que es un órgano linfoide en los pollos. ¿Okay? Obviamente que este estudio lo estaban haciendo en pollos porque es tal vez de los animales de experimentación el más fácil de obtener. ¿Okay? Entonces lo describieron B por bolsa de Fabricio. ¿Okay? En el humano, el equivalente de la bolsa de Fabricio es el ganglio linfático. ¿Okay? Cualquiera de los docenas de ganglios linfáticos que están dispersos. Principalmente los ganglios linfáticos que están en el mesenterio. Por cierto, en anatomía sí sacaron el intestino, ¿va? Sí, doctor. Ok. Si vos agarras el intestino, sacas un asa intestinal, en el mesenterio, si vos vas bajando, ves las arcadas vasculares en la base del mesenterio, siempre vas a hallar ganglios linfáticos, ¿ok? Generalmente los palpas como una pelotita firme, ¿ok? En la porción del mesenterio que está más pegada a la raíz del mesenterio propiamente, o sea, pegada a la pared posterior del abdomen. Entonces, eso es el equivalente B. Mientras que la otra población va a migrar al timo. Acordate que el timo en el embrión es un órgano grande, ¿okay? Y que en cierta fase es de hecho más grande que el corazón, ocupa básicamente toda la cara anterior del cuello y se mete al mediastino anterior, ya hasta los 2 años, y de ahí involuciona, o sea, vos tenés un resto involucionado del timo, pero ahora es una cosita de este tamaño, ¿eh? En condiciones normales. Y eso se van a convertir en la familia de los linfocitos T. Ahora, cada una de estas familias, B o T, como sea el caso, realmente cuando digo linfocitos T, hay millones de variedades. O sea, dentro del genoma del linfocito hay una serie de regiones en el ADN que codifican parte del sistema de proteínas, por ejemplo, de la generación de anticuerpos, en el caso del linfocito B, y en el linfocito T, los receptores que están en la superficie. Ahora, imagínate algo que puede hacer muchas combinaciones, ¿verdad? Muchas combinaciones, que tenés algo así como un sistema que aleatoriamente escoge varias de estas regiones que se llaman regiones hipervariables y las activa, ¿ok? Expresa, dice, bueno, necesito activar 5 regiones hipervariables para configurar un receptor y voy a escoger 5 de un paquete de no sé qué, de 1.000.000. Agárrame esta, al azar. Y esas son las que salen, ¿ok? O sea que ese producto que me hizo un tipo de linfocito con un juego de receptores muy específico es lo que vamos a llamar un clon de linfocitos, porque este linfocito ahora cuando se divide va a clonarse, o sea, las regiones estas van a ser iguales en todos los descendientes. Entonces imagínate, por un mismo proceso de selección quedaría, por ejemplo, que tenés rasgos comunes, pero también tenés muchos rasgos variables. Es como decir las caras, vaya, o las huellas digitales. Bueno, las huellas digitales no son genéticamente mediadas. Pero, por ejemplo, Jesús tiene los mismos elementos básicos que tiene mi cara, ¿va? Solo que menos bonitos, conste. ¿Ok? Pero dentro de estos elementos de ojos, nariz, boca, tiene cierta configuración específica que es, asumo, solo de él. ¿Ok? Fernanda, lo mismo. Tiene
yo sé que tiene ojos, nariz, boca, dientes y 2 orejas, ¿va? Pero su variabilidad genética es tal que la cara de Fernanda es única. Solamente vos tenés esa cara exactamente, ¿no? Pues no tenés un gemelo. Menos mal. ¿Ok? Pueden parecerse mucho en el sentido de que el mono este que yo tengo aquí viviendo a mis expensas en la casa se parece mucho a mí, pero no es exactamente igual. Sin embargo, es lo suficientemente parecido como para que yo no pueda poner reconocimiento facial en el teléfono, ¿sabías? La carota de ese abre mis teléfonos cuando le pongo reconocimiento facial, porque aparentemente las computadoras todavía no nos pueden distinguir el uno del otro. Ahora, si eso sucede con los linfocitos, imagínate, escogí una serie de regiones en el genoma para hacer un receptor específico y ese proceso es completamente al azar. Ahora, genere un clon. A partir de ahora yo podré copiar clones de estos linfocitos ya terminados y hacer copias de él que son exactas. Ahora, eso implica que el linfocito, empecemos con el linfocito T. Ese linfocito T ahora tiene la capacidad para unirse a un receptor de cualquier célula y ver si es compatible. Detectar si es propia o extraña. Okay. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ahí es donde viene la idea. El timo es un sector donde se va a hacer el preprocesamiento de los linfocitos T. La primera cosa que vos querés con los linfocitos T es que puedan atacar cualquier cosa menos a vos mismo, ¿ok? Lo último que yo necesito es un sistema inmune que reaccione contra mis propias células. O sea que ahí entras en el concepto de autoinmunidad, que es una cosa malísima, ¿no? Tu sistema inmune debe ser capaz de rechazar todo lo que no sea Fernanda, vaya, puesto así. Todas las células, vamos a usar en este caso, células no fernándicas. ¿Qué te parece? Eso que bueno soy para inventar términos nuevos, ¿va? Pero no querés que ataque ninguna de tus células, ninguna célula normal. Sí puede y debe atacar si una de tus células empezó a mutar, probablemente hacia una célula tumoral. Pero, ¿cómo hacer que un sistema que en principio es aleatorio no te autoataque? Vaya, porque el autoataque está detrás de toda enfermedad autoinmune y aquí tenemos que la disregulación de este sistema me causa problemas gravísimos. Por ejemplo, ¿has oído hablar del lupus? Lupus eritematoso sistémico. Básicamente lo que estás haciendo es que ahí estás generando anticuerpos contra tu propio tejido. Y como tal, puede atacar cualquier tejido. Por eso es que puede parecerse a cualquier enfermedad porque puede atacar cualquier cosa. Esa es la enfermedad que tiene todos los síntomas conocidos. ¿Okay? En contrario a lo que dice el Dr. House, siempre puede ser lupus. Lo que casi nunca es lupus, porque no es tan común, por suerte. Pero cuando tenés una enfermedad con inflamación sistémica, lo primero que tenés que pensar es que tenga lupus y descartarlo. Lo único lo que no puedes hacer es decir, tiene lupus de entrada, como dice el Dr. House, porque ese es el recurso del Aragán, echarle la culpa, echarlo todo del mismo canasto. Pero mira, enfermedades autoinflamatorias, lupus, sarcoidosis, que es otra cosa igualmente grave. ¿Cómo se llama? Las nefritis autoinmunes, puedes fumarte un riñón, ¿ok? Algunas teorías dicen, por ejemplo, que la diabetes, la tipo 1, es una enfermedad autoinmune donde vos lo que haces es haces anticuerpos, por ejemplo, contra tu insulina, contra tus propias proteínas o contra tu propia célula beta. ¿Okay? Entonces, te das cuenta de las potencialidades de desastre que hay acá. Ahora, ¿cómo hago?
Ahora es donde entra la primera fase de preprocesamiento contra la autoinmunidad. Y entonces vos vas a probar todos los linfocitos T. Estás generando todos los clones contra tus propias células. Si viene un linfocito T y ataca a tus propias células, ese linfocito T es inmediatamente eliminado. Si yo tengo un clon que me causa autoinmunidad, el preprocesamiento hace que ese clon sea eliminado y marcado desde ese momento como algo que no puede proliferar para evitar que se ataque. Y más o menos el 90% de los clones de linfocitos T son destruidos antes del nacimiento. Ahora, eso tiene una cuestión interesante. La inmunidad antes de nacer implica que si, suponiendo que yo agarrara un embrión antes de este procesamiento o antes de que se consolide, y yo tengo, por ejemplo, y le implanto tejido de otra persona, o sea, estoy haciendo una quimera, ¿no? Una quimera es un organismo que tiene composición genética de dos individuos diferentes. Si tal vez no te gusta el término quimera, pero le puedes decir, le puedes poner Frank de nombre, ¿va? Un Frankie. Y yo agarro, imagínate, en un experimento diabólico de genética y agarrara, por ejemplo, células de Jesús, células de Fernanda y células de Heidi y las junto en un solo embrión o las trasplanto dentro de un solo embrión antes del preprocesamiento. ¿Qué pasaría? ¿Cómo? Un crimen genético, sí, eso es una... Fíjate que no, desde el punto de vista inmunitario, si eso ocurre antes del preprocesamiento, el timo aprenderá que esos tres linajes celulares son del mismo embrión y los acepta a los tres. ¿Ok? Y los acepta a los tres. Después podría venir con ese embrión y trasplantarle un órgano de cualquiera de los tres componentes y no habría rechazo porque básicamente interpreta que hay quimerismo. De hecho, a veces vas a encontrarte con individuos que son genéticamente así. ¿Ok? Por alguna razón rara, se implantó alguna célula materna, generalmente materna, en el embrión y tiene alguna porción de su tejido que es básicamente un derivado materno y tiene entonces dos genomas diferentes de la misma persona, pero como ocurrió antes de que se desarrollara, por así decirlo, la identificación celular por parte del sistema de linfocitos T, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, quiere decir que todos estos linfocitos tienen que preprocesarse para que después de migrar, después de pasar por el timo, migran a los ganglios linfáticos en donde se van a estar los clones de linfocitos T multiplicándose lentamente hasta el momento que se vayan a activar, ¿ok? Porque ahora el linfocito va a, ¿cómo se llama? El linfocito va a estar dormido esperando que tenga una señal para proliferar. Quiere decir, vaya, en este sentido, por ejemplo, que vos tenés un linfocito T que ya pasó el procesamiento y que es capaz de reaccionar contra X molécula de superficie, o sea, puede ser X bacteria, etcétera, y hay un clon, ponele que hay 100,000 linfocitos de estos viviendo permanentemente en forma inactiva. Normalmente no va a pasar ese número de ahí, sencillamente están replicándose para reponer pérdidas. Pero te encontrás con esta bacteria años después. Una señal de activación va a hacer que se haga lo que se llama proliferación clonal. Y este tipo de linfocitos empieza a multiplicar. Ya no son 100,000, sino que son millones de ellos los que están empezando a salir, pues está copiando activamente.
pero la proliferación o la activación solo activa ese clon de linfocitos, porque ahí es donde viene la cuestión de especificidad de la respuesta inmune. ¿Okay? Si yo tengo una invasión, vaya, por una bacteria, yo necesito montar respuesta solo contra esa bacteria, las otras no me están generando problemas. Ok, si se meten los norcoreanos por, qué sé yo, por tierra, vaya, cruzando la frontera, no sé, se metieron a Guatemala y vienen para acá, y ahora los norcoreanos están cruzando la frontera, yo necesito activar las unidades del ejército terrestre, ¿va? El ejército normal. Si vienen a tirarse en paracaídas, tendrá que activar a la Fuerza Aérea para bajarse los aviones antes de que los coreanos aterricen, por partes específicas del sistema. Y aquí considera que cada diferente agente, cada bacteria, virus, hongo, lo que sea, tiene en condiciones ideales un clon de linfocitos T que están listos para responder y que son los que se van a activar. Pero, por ejemplo, si tengo una infección por bacterias, a mí no me interesa activar la respuesta contra virus porque no tengo virus ahí molestándome en ese momento, para evitar tener que encender todos los clones al mismo tiempo, ¿no? Porque si no tendría otra vez una respuesta masiva, una respuesta inespecífica, y eso es precisamente lo que no quiero. Yo quiero algo controlado. Ahora, estos linfocitos T, volviendo a la historia, cuando veas que se activan, realmente hay dos tipos o dos familias de los linfocitos T. No, estos son B. No, ¿dónde están? T. Vale. Hay dos tipos de linfocitos T, o más bien tres, para ser correctos. El primero es lo que llamamos linfocitos T colaboradores o helpers. Básicamente, un linfocito T colaborador se encarga de incrementar la respuesta, o sea, aumenta la actividad del sistema inmune. Pero no solamente lo aumenta en el sentido de hacer como hacía el neutrófilo, que sencillamente llama más células. Cuando un linfocito T colaborador, que aquí hay varias variantes, tenés, por ejemplo, el T CD4, ¿ok? CD8, ya son una serie de marcadores. Esos códigos que te estoy dando es porque por método de inmunodiagnóstico se ha encontrado que hay muchas variantes. En particular el CD4, que es un linfocito T, que te incrementa la respuesta de esta línea linfocitaria. Y es precisamente es el que ataca el VIH, ¿ok? El VIH es un virus que básicamente aprendió a vivir dentro de los linfocitos y a replicarse dentro de los linfocitos. El problema es que cuando se replica, los destruye. Ahora, eso es para mí, desde el punto de vista de la biología, una de las trampas más ingeniosas que pudo inventar un virus. Porque te das cuenta, ese es literalmente hizo lo que haría el ladrón más inteligente del mundo. Si vos te dedicaras al delito y te tuvieras que esconder, ¿cuál es el último lugar donde te buscarían? En la policía, trabajando con ellos. Exactamente. El ladrón se escondió en el cuartel de policía. Eso es lo que pasa con el VIH. Vive en el linfocito T y al mismo tiempo que va de la detección, tiene una cuestión. Cuando mata al linfocito CD4 como parte de su proceso de replicación, está destruyendo precisamente la porción del sistema que permitiría al organismo combatirlo. Por una cuestión de suerte, si quisieras, encontró el mecanismo perfecto para controlar la propia respuesta a él, ¿ok? Por lo tanto, ahí es donde tenés
el problema con el VIH. La infección por el virus en sí no te va a matar. Lo que te va a matar va a ser las infecciones oportunistas. Y de hecho, la medida cuando estás tratando infecciones por virus de la inmunodeficiencia es que yo te empiezo a dar el tratamiento ese antirretroviral, vaya, sidobudina y lamivudina, y no me recuerdo qué otra cosa le pones para bloquear la replicación del virus. Y lo que querés ver es que la cuenta de linfocitos CD4 llegue a la normalidad. Si tenés una cuenta normal de CD4, básicamente quiere decir que tu infección está controlada, que no estás replicando virus, que no sos contagioso, es importante, y que esencialmente estás protegido contra una infección oportunista. O sea que básicamente no tenés la enfermedad, andás el virus porque es casi imposible, ¿okay? Imposible eliminarlo del cuerpo, pero ahí puede residir mientras no esté activo. Ok, entonces tengo esta familia, por ejemplo, esos T colaboradores que están haciendo varias cosas. En primer lugar, están haciendo quimiotaxia de neutrófilos, están atrayendo neutrófilos. 2, están estimulando, 1, a la médula ósea, 2, al tejido linfoide para que produzca más clones de ellos mismos, ¿ok? Y que aumente la proliferación. Luego, activa al sistema de los otros linfocitos, a los linfocitos B, para hacer producción de anticuerpos. Y aparte de ello, está presentando antígeno. Porque el linfocito B, cuando se encuentre con algún antígeno que reconoce, acuérdate, tiene esos receptores, y básicamente la detección de antígeno aquí es otra vez al azar. Imagínate, anda una bacteria por acá, en un linfocito T, y prueba, ok, no se adaptó, no lo reconoció el receptor, pasa. Pero viene otro linfocito T, tampoco, pasa. Viene un tercer linfocito T, ok, sí reconoció al receptor. En ese momento, este linfocito T llama al sistema de neutrófilos o al sistema de macrófagos para reconocerlo, destruirlo, y ahora agarró el antígeno y lo presentó para probarlo ahora contra todos los linfocitos B, a ver si encuentra uno que se adapte. Ese linfocito que se adapte es el que va a producir el anticuerpo contra este antígeno. ¿Ok? Y si encuentra uno, activar al linfocito B y activar la proliferación y fabricar más linfocitos B que fabriquen más anticuerpos. O sea que te das cuenta que aquí este sistema helper lo que está haciendo no solamente es modulando la respuesta, sino que está coordinando las diferentes partes del sistema para que todos ayuden. ¿Ok? Vamos por esa parte. Luego, también el linfocito T puede ser presentado un antígeno, o sea, puede recibir la presentación. Ahora tenés otro caso. ¿Te acordás lo que te dije? Que el neutrófilo y en particular el macrófago habían fagocitado una célula que no debía estar ahí, o sea, algo extraño. Y presentó el antígeno, ¿no? Lo puso entre las dos proteínas del MHC y lo tiene exhibido ahí. Viene un linfocito T colaborador, y se une a este macrófago y básicamente el macrófago le está diciendo, mira lo que encontré, mira este bicho que encontré, que se mira cómo es que dice. Y entonces viene el linfocito T y se une y tiene un receptor para cada uno de los MHC, recibe el antígeno, lo inspecciona y dice, como buen linfocito T que es, ¿qué quieres que dice? No lo sé, Rick, parece falso. Y se lo va a enseñar a los linfocitos B, al mismo tiempo que enciende toda la cascada inmune. O sea, está recibiendo un antígeno presentado
Y si efectivamente ese antígeno está en la base de datos de antígenos conocidos, inmediatamente va a encender todo el sistema de producción de anticuerpos y va a encender todos los mecanismos que te dije: quimiotaxia, respuesta inflamatoria, producir más interleucinas, ¿ok? De la docena más o menos de interleucinas que tenés, y básicamente aumentar la actividad de todo el sistema, pero ahora lo está haciendo en forma dirigida, fíjate. Llama neutrófilos, sí, pero está llamando ahora linfocitos que tienen formas de respuesta específicas contra él. Okay. Bueno, uno. Ahora, una vez que lograste meter una respuesta, te dije que necesitabas controlar la respuesta, porque tampoco puedo hacer que este sistema de activación trabaje sin una contra, porque si yo tengo un sistema de esto, ya tenía un que se suma a la retroalimentación positiva que hacían los neutrófilos. Si yo no tengo una manera de frenarlo, ¿con qué voy a terminar? No, con una tormenta de citoquinas. Es mucho peor que una infección. Acordate, si yo estoy aumentando la actividad del sistema sin control, ya no voy a cazar una mosca con un lanzagranadas. Voy a cazar la mosca ahora con un arma nuclear. ¿Ok? Voy a matar la mosca, sí, voy a matar la mosca. Pero ya te imaginas las consecuencias. ¿Ok? Porque entonces ahora necesito la otra familia de linfocitos T, los linfocitos T supresores. Y el linfocito T supresor tiene lo que te imaginas, la capacidad para bajar la actividad del sistema inmune, hacer supresión de la respuesta. Porque hay un momento, vaya, suponete, tuviste una gripe hace 3 semanas, Fernanda, y en ese momento, bueno, mandaste toda la respuesta inmune, pero ahora 3 semanas después ya no hay virus de la gripe. ¿Para qué querrías tener activados todos los linfocitos y todos los neutrófilos y andar con fiebre 3 semanas después cuando ya te pasó la gripe? Entonces necesitas una manera de bajar la actividad del sistema. La regulación de todo, de cualquier sistema que querrás, implica tanto la capacidad como subir la actividad, como la capacidad para controlarla cuando es necesario. Es más, de hecho, por ejemplo, vos vas a tener o esperamos que algún día tengas un estado de inmunosupresión temporal selectiva, que te va a durar más o menos 280 días. Nunca te has, no has puesto a pensar en la consecuencia de reconocer tejido extraño. El hecho de que existís quiere decir que de alguna manera, cuando eras un embrión, lograste inducir inmunosupresión temporal en tu mamá por 280 días, porque vos sos el decir ya no más allá, o sea, de organismos extraños, antes de nacer, en tu periodo intraútero, eras literalmente un organismo extraño en el cuerpo de tu madre, ¿va? Con un genoma por lo menos 50% diferente. Y literalmente un organismo extraño que pesa 3 kilos. ¿Okay? Y sin embargo, hubo la negociación inmune para evitar que se te rechazara, porque básicamente es como decir la madre de todas las trasplantes, meter un organismo entero dentro de otro y evitar que el sistema inmune se vuelva loco. ¿Mm? No, es una inmunosupresión selectiva. Inmunosupresión es una tolerancia inmunitaria que es selectiva. Quiere decir que en ese momento tu mamá era inmunotolerante
a Fernanda. Pero eso no le quitaba la capacidad de tener respuesta contra cualquier otro agente, vaya, la resistencia a las infecciones seguía igual. Lo que estaba permitiendo era básicamente que trasplantaran un embrión a su interior y que lo tolerara hasta el momento del parto. Eso implica un tipo de inmunosupresión. El embarazo. Doctor, ¿Ah? disculpe, eso tiene que ver con el RH, lo que está en la sangre. Sí, tiene que ver. Tiene que ver con el hecho de que la inmunotolerancia tampoco es a lo loco. Y sin embargo, aún así, aun cuando el RH, la incompatibilidad de RH es la versión extrema, por ejemplo, de estos mecanismos de inmunidad, de hecho es un mecanismo que implica que algo salió mal, porque no es que porque tu producto sea de RH diferente o de tipo sanguíneo diferente, es automáticamente incompatible. Vaya, por ejemplo, para ese efecto de inmunocompatibilidad, mira, por ejemplo, yo soy A, mi esposa es O, mi hijo es O, es A, ¿ok? Es A, perdón. Sin embargo, tenía tipo sangre A y que es incompatible con el de mi esposa y no hubo ningún problema de incompatibilidad en ese sentido. O sea que el sistema CD8 también me permite que haya cierta inmunotolerancia, ¿ok? Controlada. Entonces, vos tenés en un momento determinado la actividad de tu sistema inmune es el producto de dos clones de linfocitos, un clon de linfocitos T helper que está aumentando la respuesta y uno de T supresor que le está disminuyendo. Dependiendo de cuál sea el estímulo que tenga el sistema, va a trabajar uno versus el otro. ¿Ok? O sea que estás regulando con un sistema de linfocitos T supresores que ahora te están haciendo retroalimentación negativa a la respuesta inmune para evitar que se dispare. ¿Y qué tan grave es una tormenta inmune? Me vas a decir. Bueno, vamos a ver en términos de lo que sucede cuando vos desbocas una respuesta. Una tormenta inmune o tormenta de citoquinas o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es la versión menos grave de eso, la tormenta de citoquinas es, por decir, la versión extrema. Ahora, esta tormenta de citoquinas me está causando tal mortalidad. ¿Has oído hablar de la pandemia, de la primera de las grandes pandemias de la época moderna? La pandemia de influenza. Sí, has oído hablar de ella. 1918. Que si has oído hablar de la pandemia de influenza. 1918, 1919. Hubo 50 millones de muertos. Ahora, la gripe española. Y fíjate que se originó en Estados Unidos. Lo que pasa es que como era la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países tenían la censura de la prensa, entonces no podía publicar esas noticias de grandes mortalidades, ni de guerra, ni de ningún tipo, porque la censura las prohibía. Pero España era un país neutral, no estaba involucrado en la guerra y sí publicaba las noticias normalmente, y de ahí empezaron a salir los primeros reportes en el periódico, pues de que había un montón de casos de influenza y que se estaba muriendo un montón de gente, entonces la gente creyó que como las primeras noticias venían de España, que había sido de origen en España, pero no era española. Los primeros casos rastreados fueron a un campamento del ejército en Estados Unidos. Ahora, la influenza normalmente no es una enfermedad así como quien dice para matar millones de gente, ¿no? ¿Alguna vez te ha dado? Es una gripe un poco más pesada, vaya, condiciones corrientes. E interesantemente, la gente que se estaba muriendo, a 50 millones de muertos,
la gente que se moría era la gente que vos no esperabas que se muriera, o sea, gente joven, 20 y pico, 30 y pico, mientras que los más viejos no tenían tanta mortalidad, que es lo contrario que vos esperas con una infección aguda, que quienes más se mueren son los niños y los ancianos. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, en aquel tiempo no se sabía nada del sistema inmune, y bueno, la enfermedad pasó, era una mutación del virus, el virus volvió a hacer mutación y terminó la pandemia. Se convirtió, bueno, en una epidemia, en algo generalizado, pero que no era grave. 100 años después, o sea, en esta época moderna, algunos de los cadáveres de la gente que se murió de influenza, por ejemplo, las poblaciones, qué sé yo, en Noruega, ¿cómo se llama? Una isla que se llama Svalbard, ya al norte del Círculo Ártico, y hoy ahí generalmente, como hace tanto frío, básicamente el suelo está congelado y tenés que excavar las tumbas con dinamita. Entonces, enterraron algunas víctimas ahí y luego, por supuesto, han estado 100 años en congelación. Los desenterraron para ver qué tenía, para estudiar qué había pasado, porque estaban perfectamente conservados, y encontraron todos los hallazgos que te decían que lo que tenían esta gente, lo que los mató, fue una tormenta de citoquinas, o sea, una respuesta inflamatoria tan exagerada a la infección que eventualmente los mató. Y por eso es que la gente de 20 años se moría más que la de 50, porque a los 50, 60, vos ya no montas una respuesta inflamatoria tan fuerte, ¿ok? Ya tu sistema inmune está más gastado, pero a los 20 años que tu sistema está en perfecto estado, ¡pum! ¿Y sabes qué es lo peor? Volvió a pasar. Hace 2 años. ¿Te acordás que al inicio de todo este asunto del coronavirus la gente se estaba muriendo? A lo loco, ¿ah? Pues caían como pollos. Y una de las cuestiones, aquí cuando hablaba de tratamiento, en particular de mi esposa que es internista, que dice, mira que no sé qué, que se está muriendo y que todo aquel gran susto que decían que esto iba a ser una catástrofe total. Y entonces, cuando digo, ¿cómo se están muriendo? Obviamente yo no trato coronosos, ¿va? O muchos. ¿Cuántos están muriendo? Mira, ¿qué pasa esto y esto y eso? Se murieron la segunda semana. Le digo, ustedes como que están demostrando que la gente que no lee historia está destinada a repetirla. Le digo, eso no será una tormenta de citoquinas. Empezá a buscarle marcadores inflamatorios, le digo. Sí, me dice que fíjate que tienen respuesta inflamatoria. Y yo le digo, fíjate, ¿y por qué no les ponen esteroides? Estamos hablando en marzo de 2020 con los primeros casos, ¿va? ¿Por qué no les ponen un curso de esteroides? No, que cómo le ponen esteroides, es un inmunosupresor a una infección. No le digo porque el problema no es la infección ahí, el problema es la respuesta a la infección. No, que cómo va a ser, que no sé qué, que ya vas a ver. Ponele esteroides. No los primeros días cuando el virus se está replicando, pero la segunda semana ya no hay replicación viral. Si es un coronavirus, no se comportan así. Ya me discutía, como en mayo empezaron a salir los artículos que venían de Inglaterra de que le estaban poniendo esteroides y la mortalidad mejoró muchísimo. ¿Ah? Precisamente por eso, lo que mataba al virus, lo que mataba a los pacientes de corona, la mayoría de las veces era una tormenta inflamatoria. ¿Y por qué no está muriendo la gente de corona ahora? No porque le metes esteroides, sino porque el virus cambió y ahora la nueva variante, el famoso Omicron, vea no sé qué diablo que está de moda hoy, ya no induce tal tormenta, ya no es tan agresivo el organismo no es tan agresivo en términos de montarle una respuesta. ¿Ok? Ahora me entendés que es lo que te digo, que la supresión de la respuesta inmune es críticamente importante. ¿Ok? Porque si no haces supresión, si no haces modulación de la respuesta inmune, lo que tenés es precisamente lo que te digo. No vas a cazar moscas con un lanzagranadas dentro del cuarto. Y si lo haces, me invitas porque va a ser divertido, eso sí. Fernanda, no tenés moscas en la casa para llevar mis lanzagranadas.
Ok, entonces, y hay un tercer tipo de linfocito T, que es lo que llamamos la célula NK. NK quiere decir Natural Killer, o sea que ya te imaginas el potencial que tiene esta célula para destruir organismos extraños. Lo interesante es que no va a ser mediante fagocitosis, sino que va a utilizar un método que es el equivalente de molecular de este. Ahora imagínate la versión celular de este famoso personaje, con por supuesto su legendaria M60. ¿Ok? ¿Qué tal? O sea, una de las maneras de matar una célula es romper su pared celular, o sea, literalmente llenarla de agujeros. Y aquí es donde entra la célula NK. La célula NK es una variante del linfocito T que puede, vamos a poner donde está bien, eliminar las células rompiendo la pared celular, secretando una sustancia llamada perforina. Es una proteína que se autoensambla. Ahora, toma aquí y esto es un pedazo de la pared celular de una bacteria. ¿Ya? Entonces tengo acá una célula NK. De hecho, funciona para cosas más grandes que bacterias. Ahora, esta célula NK tiene la capacidad o unos gránulos que contienen una proteína llamada perforina. La perforina trabaja así. Cuando detecta una bacteria o un invasor, aquí tiene un par de receptores. Estos receptores detectan la presencia de un organismo extraño y se une. ¿Ok? Cuando se une, pega su membrana a la pared de la bacteria y empieza a secretar la perforina. Ahora una perforina es una proteína que se ve así, mira. Penetra la doble capa. Aquí te voy a poner una, mira, penetrando la doble capa o la triple capa, porque las bacterias de hecho tienen una pared más gruesa de dos segmentos. De dos segmentos con una pared. Entonces la perforina penetra y aquí tiene un sitio activo para que se una otra molécula de perforina que penetra y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Así, al grado que lo que estás haciendo es, aquí hiciste un hoyito con una perforina y otro, y otro. Ah, mira, se está autoensamblando. Y cuando se autoensambla, mira lo que quedó en el centro. Un agujero en la pared celular. Ahora, esto ya sería de por sí suficiente para que si le haces un montón de hoyos a la pared de una célula, su contenido se salga. Pero además, este linfocito que está pegado acá, bueno, y el linfocito acá estaría pegado, soltando la perforina, también le inyecta al interior de la bacteria dos cosas. Peróxido de hidrógeno, que se va a activar y formar un montón de radicales libres. Y la otra es una serie de enzimas, una proteasa. O sea, parecido a lo que harías con un peroxisoma, pero esta vez en vez de tragarte la bacteria y destruirla dentro de una vesícula de fagocitosis, le inyectaste a la bacteria o a la célula extraña, le inyectaste una proteína destructora adentro. Eso tiene una ventaja. Uno, no requiere la fagocitosis, o sea que no está limitado por tamaño. Dos, como estás produciendo constantemente perforinas, que es proteína y la puedes ensamblar, el linfocito NK no se autodestruye como pasa con el neutrófilo durante la fagocitosis. Y la tercera ventaja es que este es súper
de amplio espectro. O sea, las perforinas funcionan igual en paredes celulares bacterianas que en células animales, que en células protozoos o en células humanas, de hecho, extrañas. O sea que puedes hacer un montón de, tenés mucha más versatilidad. O sea que estás rompiendo y perforando e inyectando sustancias, y más el hecho de que si le hubiese un hoyo a la pared de una célula, la diferencia de presión osmótica básicamente va a hacer que la célula explote y suelte todo su contenido en fracción de milésimas de segundo. O sea que ya con el linfocito T, yo ya tengo muchísimas más posibilidades. Ahora viene el último sector, que es el linfocito B y el sistema de complemento. O sea, la formación de antígeno, del sistema de antígeno-anticuerpo, y esto que estás viendo ahorita, que es lo que se llama la cascada del complemento. Eso es lo que vamos a ver mañana, ¿ok? Mientras tanto, pues son las 10 de la mañana y es hora de ir a desayunar. Gracias, doctor. Entonces, Muchas gracias, doctor. ok.